Floricanto presenta. Número 551. ¿Qué es la bendición? La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Nosotros, bendecimos al Todopoderoso, quien primeramente nos bendice y colma con sus dones. Estamos explicitando ahora las distintas formas de oración. Una primera forma de oración, bendecir a Dios, que es la oración de bendición. Bueno, pues la oración de bendición expresa un doble movimiento, movimiento que está en el fondo de nuestra relación con Dios. Podríamos decir que hay un movimiento descendente y ascendente al mismo tiempo. Así es el encuentro de Dios con el hombre. Parte de una iniciativa de Dios, que Él toma la iniciativa siempre. Dios viene a nosotros. Primero es ese movimiento descendente, pero también al mismo tiempo sale a ese encuentro la acogida del hombre, la búsqueda que el hombre tiene de Dios. Es verdad que si el hombre busca a Dios es porque Dios había sembrado en su corazón esa semilla de ese hambre y sed de Dios. El hombre busca a Dios porque Dios había buscado al hombre. También dice San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. O sea, son dos cosas que se buscan, ¿no? que se complementan, que se conjugan, que se funden mutuamente, ¿no? Es un doble movimiento. Por tanto, la oración de bendición esto lo subraya claramente. En primer lugar es el reconocimiento del don de Dios. Y en segundo lugar es la acogida de ese don. Por eso solemos expresarlo en la oración de esta doble forma. Te pedimos, Señor, tu bendición. Danos tu bendición. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendice. Pero al mismo tiempo, te bendecimos, Señor, por los dones que nos has dado. O sea, en primer lugar es como una petición del don de Dios, y en segundo lugar es una bendición a Dios por los dones que nos ha dado, ¿no? Este doble movimiento de la oración de bendición, por ejemplo, lo vemos fácilmente expresado, lo digo por poner un ejemplo práctico, que todos lo entendamos. Hemos sido testigos de cuando bendecimos la mesa, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Bendecimos la mesa, la comida, los alimentos diarios. Suele haber sustancialmente dos formas de hacer esa oración. Una es la que subraya pues el elemento descendente. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a recibir de tu mano generosa, ¿no? Pedimos esa bendición de Dios. Y otra forma complementaria suele ser la que dice, te bendecimos, Señor, porque nos has cuidado, te bendecimos, Señor, por los alimentos que nos has dado. Como veis, es ver el término bendición desde dos perspectivas. Desde la perspectiva, ¿no?, del Dios que nos bendice y de la perspectiva del hombre que reconoce la bendición de Dios, reconoce que Dios es la fuente de toda bendición y la expresa, ¿no?, y la eleva y la retorna a Él, la retorna. Dios me lo dio, yo lo vuelvo a ofrecer. Te pido tu bendición y te bendigo, Señor, porque me has bendecido. La palabra bendecir significa benedicere, decir bien. Y por nuestra parte es un decir bien de la bendición de Dios, es reconocerla, agradecerla, expresarla. Podemos encontrar muchos textos a este respecto. Por ejemplo, fijaros, en segunda Corintios, dice, capítulo 13, versículo 13, así termina, ¿no?, esta carta, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Con mucha frecuencia utilizamos estas fórmulas de San Pablo para la propia liturgia eucarística. Es como
es recordar la bendición descendente, que la gracia de Dios descienda a ti, que Dios te bendiga, que te dé sus dones. Es un subrayado, ese tipo de invocaciones que, como hemos dicho, las hemos convertido en parte de nuestra liturgia, que el Señor esté contigo, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine. Es una oración de bendición descendente. Y al mismo tiempo encontramos otros textos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, que se hace como una oración de bendición de tipo ascendente, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones. Le bendigo a Dios porque me ha bendecido con toda clase de bendiciones. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido. Es un himno de bendición maravilloso, ¿no? Pero quizás la clave está cuando dice: bendito sea Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Bendito sea el que nos bendice. Este es el doble movimiento de la oración de bendición en el que estamos llamados, ¿no?, a introducirnos participando de esa oración de Cristo con el Padre.